Escrito en los comentarios de nuestro canal, Amanda Martínez, 6966. Soñé que estaba durmiendo y me desperté y me rodeaban muchos grises. Y me senté en la cama y los miré y sentí una inmensa alegría y los abracé y yo les decía, qué alegría verlos, hijos míos, y los abrazaba y estaba invadida de una gran felicidad. Y cuando me desperté, todavía me palpitaba el corazón de la felicidad de ver estos seres. Cordial saludo, bienvenidos a estos cuentos de la noche. Cuentos de la noche, mitos, leyendas, narraciones, la mayoría la ciencia no los cree. Las religiones dicen que son cosas malas, pero bueno, con esas cosas la humanidad se ha entretenido durante siglos. Me llegó un comentario. Escuchemos. Jesús Martínez, MI3XF. La historia del coco me recuerda algo que contaban quienes vivieron la época dorada del tren. El guardavía hacía el recorrido siempre en horas de la noche para avisar si había algún desperfecto en los rieles o algún derrumbe. Ese señor llevaba una capa y una lámpara que solía dar sustos y sobresaltos a quienes se encontraban con él en sus trayectos. Guardavía, un personaje que fue muy importante cuando los ferrocarriles nacionales de Colombia funcionaban a todo vapor. Y de esas épocas antiguas, los ferrocarriles los acabaron, se terminaron cuando comenzaron a llegar las tractomulas. Les cortaron el chorro a los ferrocarriles y desaparecieron. El caso es que de esos tiempos quedan historias, mitos, leyendas. Y hay algo que yo escuché cuando era pequeño en una estación del ferrocarril, algo relacionado con el guardavías. Y el guardavías, como lo dice su nombre, debe recorrer una determinada extensión del ferrocarril, de la línea férrea, mirando que no haya derrumbes, mirando que la vía esté en buen estado. La historia tuvo como escenario un lugar que está ubicado entre Guaduero y el municipio de Útica en Cundinamarca. Eso en tiempos antiguos era zona selvática, es una región abrupta de mucha montaña que es bordeada por un río bastante caudaloso en invierno que se llama el Río Negro. El guardavía, en comienzos de los ferrocarriles, hacía su trayecto a pie. Después le dieron un carrito de ferrocarril que los antiguos llamaban la mesita o que lo llamaban, se me olvidó el nombre ahorita, pero bueno, era un carrito pequeño y él madrugaba en donde se encontrara Útica o Guaduero, madrugaba hacia el recorrido por la vía, revisando todo, usando una linterna y alumbrado por la lámpara del carrito pequeño que iba sobre las vías. Un día el guardavía salió de Útica con destino a Guaduero y en la vía tenía que pasar un túnel que era bastante amplio y que caía al río. Estando pasando por ahí,
mirando todo y mirando la montaña y alumbrando para avisar que todo estaba normal y que no había peligro para los trenes, el guardavía fue a entrar al túnel. Alcanzó a entrar unos 4 o 5 metros cuando delante de él vio una luz y él dijo: uy, se vino el tren y nadie me avisó y me va a chocar y va a dañar, yo me bajo y va a dañar el carrito donde él viajaba. Qué susto. Entonces comenzó a pitar, porque eso tenía un pito de hacer cambio de luces, una luz grande muy potente en el carrito, y no, la luz seguía, pero de un momento a otro, y eso fue lo que le llamó la atención, comenzó a cambiar de colores. De blanco pasaba amarillo, azul, blanco, iba cambiando de colores y se vino por un trayecto y luego se quedó quieta y fue avanzando muy, muy despacito después de quedarse quieta un ratico y se ubicó en la entrada del túnel. El guardavía estaba más que asustado, estaba intrigado de qué era eso, que no se dio cuenta de que no había sonido, los rieles no vibraban como vibran cuando viene un tren, una locomotora con sus vagones, y como no pasaba nada, se dedicó a averiguar qué era. Estaba detenido ahí. De pronto, la lucecita se apagó, y al momento que se apagó, la tierra tembló, y él sintió que el piso se movía, que la montaña se movía, y fue cuando escuchó un fragor gigante y alcanzó a ver con la lámpara de la mesita o del carrito del ferrocarril chiquitico en el que viajaba, alcanzó a ver que había un derrumbe. Si él hubiera seguido, pensó, si yo sigo, me hubiera muerto. Las ánimas benditas me protegieron, la Virgencita Santa me protegió, el Señor Jesús me protegió. Gracias porque me detuvieron con esa luz milagrosa. Él inmediatamente se devolvió de donde había partido y dio aviso que había un derrumbe. Se comunicaron por los cables telefónicos de esa época, que eran de cobre con teléfonos de manivela, y avisaron que trancaban todo el tráfico y que vinieran a arreglar el derrumbe. Cuando llegaron los expertos y la gente a mirar qué era la dimensión, sí, se había derrumbado el túnel. Antiguamente, me decían, en ese sector había habido un túnel que escurría mucha agua en su interior y era como si estuviera lloviendo. Ese túnel, la montaña se derrumbó y fue a dar al Río Negro. Al final arreglaron todo y él comenzó a contar su historia. Mucha gente no lo creía y otros echaban la bendición. Hubo un milagro, hubo algo. ¿Por qué esa luz extraña que no se sabe de dónde venía ni qué era lo detuvo? Para él eran las ánimas benditas, era la Virgen y era Jesús, que le hicieron el milagrito de salvarlo. Bueno, y vamos, ya que hablamos de luces, vamos con una historia que también nos mandaron en los comentarios. Piedad Andrea Molina 4626. En el Cauca, cuando aún no pasaban carreteras y era solo campo y montañas, junto con mi papá y mis 2 hermanos, pasando una quebrada, a eso de las 20 horas, para llegar a la casa, vimos sobre los árboles una luz brillante muy grande y sin sonido. Pasó frente a nuestros ojos
y sobre los árboles, y no movía las hojas. Era inmensa, era hermosa y miedosa. Pasó muy rápido. Hoy solo nos quedamos con la imagen, y aún ese evento, después de muchos años, es tema de conversación. Luces que pasan. Antiguamente eran comunes, pasaban sobre los árboles. No se conocía el término platillo volador ni ovni. Para la gente eso que alumbraba eran luces. Y muchas experiencias de ese tipo, vivencias, se perdieron. Las luces en los mitos, cuentos, leyendas, historias, las luces que aparecen tienen muchos casos especiales. Y hay algo que yo conocí hace años. En Bogotá, alguien me contó una historia que tiene que ver con esas luces. Era el Viernes Santo del año de 1960, a las 3 de la tarde, montados en finos caballos propiedad de don Holguín, un rico y regordete que tenía una hacienda en inmediaciones del pueblo de Tibacuy, el que era y aún es un pintoresco pueblo montañés del departamento de Cundinamarca en Colombia. Junto con don Holguín, el hacendado, viajaban don Giuseppe, un descendiente de italianos, todo alto y flaco como un palillo con patas. También iba el señor Benoit, un colombo francés, ojiclaro y con nariz larga y ganchuda. Los acompañaba el viejo Antonio y con él su nieto, Juanito. Los hombres, con excepción del viejo Antonio, tenían entre 35 y 40 años. Antonio pasaba los 70, y con ellos Juanito, que tenía 10 años cumpliditos. Ese día cabalgaban con rumbo al Peñón de los Muertos, hoy más conocido como Cerro Quininí. Según escuchó Juanito, los viejos iban dizque a ver las huacas, luces que decían alumbraban y que se podían ver desde la cumbre los Viernes Santos a la medianoche. Juanito, a sus 10 años, era primíparo en montar a pelo, o montar a caballo sin silla. Iba a horcajadas en la grupa o ancas del caballo de su abuelo, don Antonio. Iba bien agarrado a la espalda del viejo y así, apretando las nalgas, soportaba el vaivén del jamelgo al caminar. El equino sudaba y las nalgas de Juanito también. Los viejos hablaban y reían como cotorras, y en ocasiones rotaban una botella de aguardiente al que llamaban amarillo. En aquel tiempo, el viaje se hacía por una carreterita recién abierta, llena de charcas y huecos que los caballos difícilmente podían transitar. Luego de un trayecto más o menos plano, comenzó la lenta y larga subida, un ascenso empinado que supuestamente los llevaría al Peñón de los Muertos, hoy Cerro Quininí. Extensos bosques de baja altura adornaban el paisaje. El ambiente olía a flores, a tierra mojada y sobre todo a pedos de caballo. Era como si los equinos hubieran comido frijoles trasnochados. Un suave y cálido viento barría la montaña, y cuando los viejos se callaban, el silencio en la zona era total. No se escuchaban ni pájaros ni insectos, solo los cascos y los pedos de los caballos. En ocasiones, el viento pasaba con fuerza, y los señores guardaban silencio, agarrándose sus sombreros para que el ventarrón no se lo llevara. Para los hombres, el viaje era agradable.
pero para Juanito, montado a pelo en la grupa, era terrible. Las nalgas le comenzaron a doler, y una hora después de partir, su colita desesperada y ardorosa pedía un alto, pero los hombres no paraban. A las 5 de la tarde por fin llegaron a la cumbre, un pico de montaña de mediana altura, y a cuyos pies sobresalía una roca larga que daba paso al precipicio o al peñón de los muertos. Los viejos estaban todos aguardientosos y contentos, y cuando el caballo del abuelo Antonio paró, Juanito de un salto cayó al suelo y entonces se dio cuenta que no podía cerrar las piernas. Un rato después, ya prendida una pequeña fogata en la pequeña montañita que daba paso a la roca saliente que daba al precipicio, todos fueron a mirar en el borde profundo del acantilado. Y mientras miraban la lejanía, don Holguín, don Giuseppe, don Benoit y don Antonio bebían profundos tragos de amarillo. Juanito caminaba todo raro. En eso, el abuelo Antonio, al ver que Juanito, su nieto, caminaba como alicate, todo cascorbo y con cara de culito dolorido, se le acercó y sin mediar palabra o explicaciones, como era costumbre en esa época, pasándole un brazo por la cintura, de un envión lo levantó de espalda, con las nalgas por delante, y así, cargado, el viejo se sentó en una roca y lo puso nalgas arriba. Luego, sin pedir permiso, le bajó los calzones y los calzoncillos, dejándole la colita desnuda y expuesta. Todos los señores se arrimaron a mirar. Uno de ellos dijo: «Uy, se peló todo». Otro agregó: «Le van a salir ampollas». Y el otro comentó: «Uy, tiene parche. Va a ser muy bravo ese muchacho». Nota: parche. No está comprobado y es solo leyenda de los viejos. Según ellos, los mongoles, liderados por Gengis Khan, por allá en los años 1200, conquistaron Europa y se mezclaron con las europeas, y decían que sus descendientes presentaban la marca mongólica, una mancha de color azulado en la parte inferior de la espalda. En Colombia, cuando un niño nacía con esa marca o mancha en la cola, se decía que tenía parche, que iba a ser bravo porque tenía el parche mongol. Sigamos. El pobre Juanito, con la cola pelada y expuesta, escuchaba y pensaba que nunca en su corta vida había sentido tanta vergüenza y tanta humillación. Entonces, sin saber de dónde, el viejo Antonio sacó una pomada y sin la más mínima delicadeza se la untó en las nalgas y entre las piernas. La pomada olía a alcanfor y Juanito se quejaba. Nota: alcanfor. El alcanfor es rápidamente absorbido por la piel. Produce una sensación de enfriamiento similar a la del mentol y actúa como un analgésico local y como antimicrobiano. Sigamos. Luego de untarle toda la colita, el viejo Antonio, que tenía a Juanito de espalda y como un costal sobre las piernas, sin avisar se levantó y Juanito cayó arrodillado en 4 patas con la cola pelada. El alivio en las nalguitas fue casi inmediato, y mientras Juanito se paraba y se subía los calzoncillos y los pantalones, los viejos, riendo, rodearon la fogata y se sentaron en sendas piedras para beber, para hablar y esperar la medianoche, la hora de las huacas en el Peñón de los Muertos o Cerro Quininí. Juanito, de pie, no quería sentarse. Los observaba en silencio. Él ya conocía la ley antigua. Mientras los adultos hablan, los niños se callan.
Ya el sol se ocultaba en el horizonte cuando Juanito vio una bola de luz que bajaba del cielo, y a medida que se acercaba, se hacía más y más grande. Juanito, tocando al abuelo en el hombro, le dijo: «Abuelo, abuelo, mire». Todos miraron y sorprendidos se pusieron de pie. Entonces, en unos segundos, la bola se ubicó sobre ellos, y al momento, Juanito vio un fulgor muy rojo. Juanito despertó en su cuarto de habitación. De inmediato, intuitivamente supo que estaba en su casa en Bogotá. Un poco atolondrado se levantó y fue al cuarto de sus papás. No había nadie y la cama estaba tendida. Luego fue a la cocina y en el pequeño comedor auxiliar estaba sentado su papá. La mamá en ese momento le servía desde la yeta con un molino sostenido una taza de aromoso chocolate. Al entrar Juanito, ella lo miró y dijo: «¡Ja! Al fin se levantó el niño». Juanito la miró raro. Ella nunca lo llamaba así. El papá también, extrañamente cariñoso, le dijo: «Venga, mijo, venga y desayuna, y luego se baña y se cambia porque nos vamos para misa». Juanito, atolondrado por tan cariñoso recibimiento, preguntó: «¿Y el abuelo Antonio?». Los papás se miraron, y la mamá, mirando a su esposo, le dijo burlonamente: «Ay, otra vez tuvo pesadilla». Aquel domingo de resurrección, la familia asistió a la misa, y Juanito, como si no hubiera pasado nada, jugó y rió con sus amiguitos. Con el tiempo, supo que el abuelo Antonio de sus pesadillas había muerto hacía más de 30 años, que él nunca había visitado Tibacuy, y mucho menos su cerro Quininí. A los 30 años, cuando por fin pudo visitar Tibacuy, preguntó, y un anciano le comentó que el señor Holguín había muerto hacía mucho, y que él sí había sido dueño de algunas tierras que luego fueron parceladas por el gobierno. De don Giuseppe y don Benoit nadie sabía. En ese viaje, Juanito no fue al cerro Quininí. Ya adulto, al mirarse la cola en el espejo, vio que en las nalgas tenía la piel como arrugadita y rojiza. Al preguntar, su mamá le dijo que ese coloralito le había salido solito y que se le veía bonito. Los años pasaron. Mientras se arropaba en su cama con la cabeza recostada en la almohada, al cerrar los ojos, con todo detalle y olores recordó su pesadilla. La recordó y la vivió totalmente. Entonces quedó sentado en la cama pensando que la pesadilla, como le habían dicho sus papás, era real. Al final, luego de mucho cavilar, Juanito supo que algo extraño había pasado aquel Viernes Santo de 1960. Algo que no tenía explicación y que quizás nunca entendería. Recuerdos, luces y olvidos. Esta historia que ustedes acaban de ver, para mí no tiene comentarios. Ustedes deciden si creer o no creer. El caso es que a lo largo de todas las historias en nuestro canal Cuentos, Buscando a Neshken, historias secretas, las historias de luces, cambios de tiempo, recuerdos del pasado, abundan, son muy comunes. Aparentemente, dicen, vivimos en una dimensión donde solo conocemos un pelito del lugar donde estamos y donde la ciencia a duras penas comienza a asomarse a todos esos misterios. En días pasados hicimos una entrevista, hablamos de los tiempos del ruido,
El video original de los tiempos del ruido está en nuestro canal. Fue una época especial de hace muchos años donde en Santa Fe de Bogotá se escuchó un estruendo que fueron 3 golpes durísimos. La gente se asustó, se empelotó, salió desnuda de su casa, rezaban las iglesias, los sacerdotes decían que era el demonio, que olía a azufre. Eso quedó registrado en la historia como los tiempos del ruido. Y siempre se ha hablado de los tiempos del ruido en Colombia. Pero yo no lo sabía. Me llegó un comentario de los tiempos del ruido en Venezuela. Andrei Ivanov, 2547. Don Roberto le saludo desde el estado de Mérida, en Venezuela. Usted sabe, don Roberto, ese ruido también pasó aquí en Mérida y San Cristóbal, estado Táchira. Abarcó San Cristóbal, La Grita, Bailadores, Tovar, Santa Cruz de Mora y Mérida, y esto fue hasta Barinas. Mi abuela, que murió en 1981, sobre este fenómeno me contó que cuando sus ancestros vivieron, a ella le contaban que el cielo se puso oscuro y que el suelo bramaba. Luego, con los años, aquí se repitió el mismo fenómeno, y eso fue en el año de 1932. Mi abuela me contaba que eso, ella sí lo vivió, que fue algo tan fuerte que fue muy arrecho, que la gente se arrodilló en la tierra y pedía perdón a Dios, que las vacas se arrodillaron, el río creció y se desbordó. Bueno, fue algo muy fuerte, muy bravo, y se lo cuento porque así me lo contó ella, mi abuela, que para ese año tendría como 36 años de vida. Muchas gracias, don Roberto. Muchas gracias por ese comentario. Hay que averiguar muchas cosas de lo que pasó. Se repitió en los comienzos del siglo pasado. Aquí en Colombia hay lugares como el Catatumbo, donde se habla de ruidos, sonidos que surgen del interior de la tierra. Esto no lo cubre ni la prensa, ni lo cubre muchas veces la ciencia, porque dicen que son imaginaciones, no hay evidencias concretas. Pero lo único que es cierto, como dicen, ya ocurrió y volverá a ocurrir nuevamente. Bueno, y se acabó este tiempito. Les agradezco mucho su compañía, a los tovaristas, a los miembros del canal que nos ayudan mucho y a todos los que han ido llegando a lo largo de más de 3 años de estar con estas historias, cuentos de la noche y otras más en nuestro canal. Viviana y yo les deseamos feliz resto de noche y nos vemos el próximo jueves. Felicidades y mil gracias por su atención.